Hola queridos alumnos, buenos días. Hoy es jueves 15 de junio de 2023. Vamos a hacer un videíto para ver lo que significa congruencia y semejanza. Vamos a ver. Congruencia. Congruencia es idéntico, igual. Dos figuras son congruentes si son idénticas. Mismos ángulos, mismos lados, son congruentes. Decimos que una persona es congruente cuando hace lo que dice. Dice una cosa y siempre lo hace. Esa persona es congruente. Decimos que no es congruente esa persona cuando dice una cosa y hace otra cosa. Entonces eso es congruencia, idéntico, igual. Luego tenemos semejanza. Semejanza es que tiene los mismos ángulos, pero lados proporcionales. O sea, todos los ángulos son iguales y los lados llevan una proporción. ¿Qué quiere decir? Que uno es más chico y otro es más grande, pero con la misma semejanza. Esos son semejanzas. Mismos ángulos, lados proporcionales. Tenemos 4 criterios de congruencia en los triángulos. Primer criterio. Si tengo dos triángulos que tienen lado, ángulo, lado, son semejantes. Son congruentes, perdón. Lado, ángulo, lado. Aquí tengo un triángulo con 4, un ángulo de 45 y un lado de 5. Si tengo otro triángulo con un lado de 4, un ángulo de 45 y un lado de 5, son congruentes, son idénticos. Segundo criterio de congruencia. Tengo ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Si tengo un triángulo con un ángulo de 30, un lado de 5 y un lado de 40, y acá tengo otro triángulo con un ángulo de 30, un ángulo de 5 y un ángulo de 40, son idénticos. Como ven, necesito 3 datos. Siempre necesito 3 datos para saber si es congruente o si es semejante. Tercer criterio de congruencia. Lado, lado, lado. Si un triángulo tiene un lado de 4, un lado de 5 y un lado de 4, y el otro triángulo tiene un lado de 4, otro lado de 4 y otro lado de 5, son exactamente idénticos, son congruentes. Cuarto criterio de congruencia. Lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Si tengo un triángulo con un lado de 4, un lado de 5 y un ángulo de 30, y tengo otro triángulo con un lado de 4, otro lado de 5 y un ángulo de 30, son idénticos. Estos son los 4 criterios de congruencia. Ahora vamos a ver los criterios de semejanza. Criterios de semejanza en triángulos. Primer criterio, lado, lado, lado. Por ejemplo, todos los triángulos equiláteros o son congruentes si tienen el mismo lado o son semejantes si tienen los lados iguales. Por ejemplo, este 5, 5, 5, 10, 10, 10 son semejantes. ¿Qué proporción llevan? De 1 a 2. De 1 a 2. O de 1 a la mitad. Depende donde queramos ver la proporción. La proporción es de 1 a 2 o de 1 a la mitad. Y estos son los triángulos equiláteros. Algunos triángulos rectángulos también son semejantes. No todos, pero sí algunos. Por ejemplo, este es el triángulo pitagórico, 3, 4 y 5. Y si tengo otro triángulo con el doble, 6, 8 y 10, son semejantes. ¿Qué semejanza llevan? De 1 a 2, de 1 a 2, o de 1 a la mitad, o de 1 a la mitad. Otro criterio de semejanza, ángulo, lado, ángulo. Por ejemplo, los triángulos isósceles. Los triángulos isósceles son semejantes. Aquí tengo un ángulo de 50, 3 y 50. 50, 6 y 50.
¿Qué proporción llevan? ¿De 1 a 2 o de 1 a la mitad? ¿De 1 a 2 o de 1 a la mitad? Ahora tengo un triángulo escaleno que también tiene ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. También son semejantes. ¿Qué proporción lleva? Pues de 1 a 3 octavos o de 8 tercios a 1. ¿Cómo saqué 3 octavos? Pues dividí 1.5 entre 4 y me dio 3 octavos. ¿Y cómo saqué 8 tercios? Pues 4 entre 1.5 me dio 8 tercios. Esa es la proporción que tiene. Como ven, son muy sencillos los triángulos congruentes o semejantes. Hay que aprendernos estos criterios, comprenderlos para saber si un triángulo es congruente o es semejante. Espero que tengan un hermoso día, que te la pasen bien y nos vemos al ratito en clases. Adiós, cuídense mucho.